porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en el que nació Cristo. Odín, que viajaba por los cielos en su caballo Signipir, si yo tengo en mi casa una estatuilla de Buda, seguramente alguien me va a decir, oye, eso no debe estar en tu casa porque es un ídolo. La Navidad está profundamente influenciada por estas festividades paganas. Hermanos, en esta ocasión, en estas fechas, hay tanto despilfarro, tanta glotonería, tanta comida a altas horas de la noche como venerando dioses paganos, y vosotros creéis que la profeta de Dios, la sierva de Dios, promovía tal tipo de Navidad. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Bienvenidos nuevamente al tema de hoy. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la Navidad, que es, creo yo, que para todos la época más esperada del año, en la que nos encontramos de nuevo con la familia, disfrutamos de buena comida. También, pues, si tenemos la oportunidad de tener una chimenea, tenemos esa calidez y esa ternura que nos aporta, pues, estar cerca del calor de la chimenea. También, pues, reflejamos o pensamos en lo que ha pasado durante el año, todo lo bueno y las cosas que queremos mejorar para el año entrante. Entonces esperamos también esa llegada del nuevo año y a todos nos suele gustar esta idea de estar pues en este ambiente festivo al final del año. Vamos a hablar de ello, pero no antes de leer, para dar comienzo a nuestro tema, Jeremías 10, versículos 1 al 5. Oíd la palabra de Jehová, que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y con oro la adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, y no tengáis temor por ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Con estas palabras en mente, vamos a arrodillarnos y a pedir la bendición del Señor sobre el tema. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias de nuevo por darnos la oportunidad nuevamente de escudriñar tu palabra y de encontrar verdades que tú nos quieres revelar. Señor, te pedimos que nos guíes y que nos des entendimiento para poder hablar y entender el tema que vamos a tratar. En nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. A pesar de ser una época tan bonita, creo que pocos sabemos cuáles son los verdaderos orígenes de esta celebración y cuáles son los efectos o cómo han marcado estas influencias el cómo se celebra la Navidad hoy día. En esta ocasión vamos a tratar de explicar qué es la Navidad, cuáles fueron sus orígenes y de qué forma nosotros como adventistas debemos celebrar o no esta ocasión. Entonces, comenzando con qué es la Navidad, pues bien sabemos que es la festividad que conmemora el nacimiento de Cristo. El término Navidad viene de la palabra nativitas, que significa nacimiento. La Iglesia Católica fue la que tomó en el siglo IV después de Cristo la fecha del 25 de diciembre como el día de su celebración. Y vamos a ver más tarde el por qué, pero nosotros queremos aclarar ahora que la fecha del 25 de diciembre bíblicamente no tiene fundamento porque, uno, no se deja claro cuándo es que fue que nació Cristo precisamente por un motivo en concreto, que es no dar lugar a la idolatría de ese día del nacimiento de nuestro Redentor. Y es la misma situación que pasa con el caso de Moisés, del por qué Dios no mostró
el lugar del entierro de Moisés, porque en el hogar cristiano, la página 434, párrafos 2 y 3 nos dicen así. El silencio de las escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sido sepultado Moisés. Le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel contra quien se habían rebelado los israelitas mientras estaban en el servicio activo de aquel a quienes provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios después que la muerte los separó de ellos. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en el que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo. Entonces, bíblicamente vemos que el Señor quiso evitar que supiéramos el día en concreto en el que nació Cristo por el motivo de no idolatrizar el día y olvidarnos de el Redentor. Dicho esto y sabiendo que el 25 de diciembre no es la fecha en la que nació Cristo, vamos a ver cuáles son los orígenes de la Navidad y el porqué de la selección de la fecha del 25 de diciembre. Bien, pues la Iglesia Católica adaptó varias fiestas paganas para facilitar la conversión de los paganos al cristianismo. Entonces es una fiesta cristianizada que cambiaba ciertas cosas de esas fiestas paganas para facilitar, pues eso, la entrada de los paganos o el cambio del paganismo al cristianismo. Vamos a ver que estas fiestas se hacían durante el solsticio de invierno y muchas de ellas pues tenían como, como fin honrar a la naturaleza y a la fertilidad. Yo voy a estar leyendo ciertas cosas porque estos datos son datos históricos y vamos a ver qué símbolos se utilizaban, vamos a ver qué características tenían estas fiestas y cuáles de esos símbolos se siguen utilizando durante nuestros días para celebrar la Navidad. Entonces, damos comienzo con la primera fiesta, que eran las Saturnalias. Las Saturnalias eran una festividad romana que se celebraban desde el 17 al 23 de diciembre y a veces se extendían también al 25. Eran unas festividades, como el nombre indica también, dedicadas al rey Saturno, el rey de la agricultura, y marcaban pues el fin de la cosecha y se asocian este periodo con la alegría, el caos, una inversión de las normas sociales. Entonces, las características o los elementos que identifican esta fiesta son la inversión de los roles, en la que los esclavos podían actuar como si fueran amos y a su misma vez los amos como si fueran los esclavos. Se intercambiaban regalos que eran o velas o figurillas y se les daban como símbolo de la luz y de la protección em, También esta época estaba caracterizada de unos excesos de glotonería y de unos banquetes masivos que hacían, pues como bien se identifican las fiestas romanas, y también se caracterizaban por todo tipo de lascividad y inmoralidad, por dejarlo ahí. Algunos de los elementos que todavía persisten en la Navidad como se celebra actualmente a raíz de las Saturnalias son el intercambio de regalos, las luces navideñas que provienen pues, de esas velas y esas antorchas que encendían, y los festines familiares, esos banquetes de comida y de disfrute que tenían pues, en esa época. Todo lo que yo estoy diciendo, si quieren, lo pueden comprobar con citas históricas y los podemos dejar en la descripción o en los comentarios. Dejadme si queréis que os proporcione las citas. Pero Macrobio y Luciano en las Saturnalias pues describen todo esto. La segunda de las fiestas que se celebraba en Roma era el Natalis Solis Invicti,
se celebraba después de las Saturnalias y en sí era el nacimiento del Sol Invicto, una celebración dedicada al Sol. Esta fiesta tiene unas características que, pues, una es la adoración al Sol como símbolo de esperanza y renovación. También hacían banquetes y sacrificios animales para asegurar un nuevo año próspero. Y también se daba culto a la luz, con diferentes ceremonias que se enfocaban en el retorno de la luz tras el solsticio. De esta festividad, las cosas que perduran son la fecha del 25 de diciembre, que fue adoptada en el siglo IV por la Iglesia Católica, como bien hemos dicho, y también el simbolismo de la luz, que nuevamente lo vemos que son las luces navideñas que habitualmente se ponen durante esta época del año. La tercera fiesta es el Yule escandinavo o de los pueblos germánicos, y el Yule era una festividad nórdica y germánica que se celebraba durante el solsticio de invierno también. Honraba a los dioses Odín, que viajaba por los cielos en su caballo Sleipnir y llevaba regalos y también maldiciones a las personas que él convenía. Y no sé si esto os parece similar a la figura de Santa Claus. Precisamente este es uno de los personajes que ayudó a crear la figura de Santa Claus. Y también en Yule se honraba a Frey, que era el dios de la fertilidad y la prosperidad. Entonces, los elementos característicos de estas fiestas, las fiestas de Yule, son los árboles verdes, que eran decoradas con ofrendas, objetos estelares, también espíritus de los muertos, y representaban la vida eterna en medio del invierno. Los fuegos y las luces, se hacían grandes hogueras que simbolizaban el renacimiento del sol, y los sacrificios, que a veces se realizaban también sacrificios humanos, aparte de los animales, y eran para apaciguar a los dioses. Los festines también eran algo habitual, acompañar todos estos sacrificios con comida, carne y cerveza. Los elementos que todavía persisten en la Navidad a raíz de las fiestas de Yule son el árbol de Navidad, inspirado en el árbol decorado de Yule, las luces navideñas, nuevamente por las hogueras y las velas que se utilizaban también, y Papá Noel o Santa Claus, que se inspiró en el dios Odín. También las festividades celtas y druídicas celebraban el solsticio de invierno como un momento de renovación y conexión con la naturaleza. Y los druidas, los líderes espirituales de los celtas, decoraban con acebos, muérdagos y ramas perennes. Entonces, uno de los elementos de estas festividades en concreto eran la decoración con acebo y muérdago, que son utilizados como símbolo de fertilidad y protección y prosperidad. Los rituales nocturnos, que hacían ceremonias bajo la luz de la luna para celebrar el nacimiento para celebrar el renacimiento del sol, y los sacrificios, que incluían animales y ofrendas también vegetales para los dioses. Los elementos que vemos que persisten también en nuestra Navidad pues son el muérdago y el acebo, que son decoraciones clásicas que se hacen en Navidad, y también las reuniones familiares eran típicas también para los celtas. Bueno, recapitulando todos los símbolos que todavía persisten de estas fiestas paganas en la celebración de la Navidad actualmente, son el árbol de Navidad, el intercambio de regalos, la misma fecha del 25 de diciembre, las luces, las velas, todas esas decoraciones son símbolos paganos, idólatras. Ahora, si yo tengo en mi casa una estatuilla de Buda, seguramente alguien me va a decir, oye, eso no debe estar en tu casa porque es un ídolo. Pero claro, aceptamos las decoraciones navideñas como algo normal porque es algo bonito, algo que no representa una figura en sí de un dios pagano, pero que vemos que son elementos que tienen una... y si buscáis más información de qué significa cada cosa, especialmente las fiestas de Yule, son una barbaridad. Todas las simbolísticas que aparecen en estas fiestas todavía se siguen practicando hoy día en lo que es la Navidad como la conocemos. La Navidad está profundamente influenciada por estos
estas festividades paganas. Y aunque algunos de los elementos macabros, como son los sacrificios y las orgías, han sido reemplazados por algunos elementos o algunas tradiciones más aceptadas socialmente, siguen teniendo raíces de estas celebraciones paganas. Y como señala Andrew McGowan, la Navidad no borró las tradiciones paganas, sino las incorporó adaptándolas a un nuevo propósito. Entonces las hizo suyas y esto es idolatría. Sin más, sin menos, no se han borrado esos elementos, sino que se han incorporado, se han aceptado y se han dicho, sí, venid a mí ídolos. Esto es idolatría bajo el nombre del cristianismo. No hay otra forma de verlo. Y vamos a ver de qué forma deberíamos, si es que celebramos la Navidad, como verdaderos adventistas. ¿Qué enfoque debemos darle a esta época? No al día en concreto, sino a esta época para poder honrar a nuestro Dios y no a los dioses paganos que vemos que están, y me atrevo a decir, en casi cada una de las casas adventistas. Vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Daremos comienzo con el Hogar Cristiano, la página 437, párrafo 2, que nos dice así: el mundo dedica las fiestas a la frivolidad, al despilfarro, la glotonería y la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles, pero es el privilegio nuestro de apartarnos de las costumbres y de las prácticas de esta época de degeneración. Y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Otra cita en Consejos sobre la obra de escuela sabática nos dice: nuestros cumpleaños, así como el día de Navidad y otros días festivos, son dedicados muy a menudo a la complacencia egoísta, cuando la mente debe ser dirigida a la misericordia y a la amorosa bondad de Dios. Hermanos, en esta ocasión, en estas fechas, hay tanto despilfarro, tanta glotonería, tanta comida a altas horas de la noche, como sabemos que nosotros debemos guardar la reforma pro salud. ¿Qué hacemos comiendo a tantas altas horas de la noche? Tanta comida abundante, mezclando tantos tipos de comida, que dice que nosotros tenemos que tener una alimentación muy simple, muy sin combinar tantos alimentos que hacen que fermenten en nuestro estómago. Sabemos perfectamente que después de la cena de Navidad la gran mayoría se sienten fatal precisamente por todas esas combinaciones de alimentos que hacen que su cuerpo fermente. Y bueno, esta es otra cosa, que todo eso se convierte en alcohol en el cuerpo y entonces estamos violando otra ley divina. Otra cita en Review and Herald del 9 de diciembre de 1990, el artículo 4, el párrafo 5, nos dice: cuán escasas son las ofrendas que en este día entran en el tesoro del Señor. Cuán grandes son las sumas que se gastan en regalos unos a otros. Cada año los que tienen medios han apartado a Dios de su memoria y han otorgado sus regalos a quienes no los necesitan y que podrán devolvérselos de nuevo. ¿Cuántos de vosotros habéis gastado así inútilmente tiempo y dinero, mientras cerca de la sombra de vuestros propios hogares los pobres y necesitados han sido desatendidos y mientras el mensaje de la verdad ha sido limitado en su obra? Los medios que se dedicaron para gratificar el orgullo y fomentar la vanidad habrían sido una gran bendición para los necesitados y habían llevado la luz del Evangelio a los que se sientan en tinieblas. Vemos que todo eso de comprar regalos, de comer, de desperdiciar tiempo en estas cosas, es simplemente para la vanagloria y el egoísmo y el ensalzamiento del hombre.
de mi imagen. Cuando voy y llego yo a esas fiestas con mis mejores ropas de gala, cuando veo que alguien abre mi regalo y se siente alegre, me enorgullezco de haber elegido tan buen regalo para esa persona. Y también crea un sentimiento de, ay, si yo le he elegido ese regalo tan bueno, seguramente él para el año que viene me tiene que regalar algo también de la misma medida o del mismo valor. Y así se crea solamente como unos regalos forzados o una obligación para regalar cosas y no se regalan de corazón, no se regalan de un sentimiento de amor por la persona. Todo esto se hace dejando a un lado a los desamparados y a la obra de Dios también para glorificar el hombre, para glorificar a la imagen que tiene pues la figura egoísta del hombre. Sé que vais a venir muchos a mí y me vais a decir que la hermana White apoyaba la Navidad. Sí, apoyaba la Navidad, pero ¿qué tipo de Navidad? ¿La que celebramos nosotros hoy día? Con egoísmo, con glotonería, con regalos sobre regalos, solamente mostrando una forma egoísta de gastar nuestro dinero, de hacer comercialización en esta época y olvidándonos de los necesitados, quitándole cosas a los que verdaderamente las necesitan o llenando nuestras casas con decoraciones innecesarias que simbolizan la veneración a dioses paganos. ¿De verdad esa es la Navidad que la hermana White promueve? No creo. Hermanos, nosotros con todas esas decoraciones, con todos esos platos, con todos esos regalos, nosotros inconscientemente estamos venerando dioses paganos y vosotros creéis que la profeta de Dios, la sierva de Dios, promovía tal tipo de Navidad. En el Hogar Cristiano, en la página 437, párrafo 3 y párrafo 4 nos dice así: Cristo debe ser el objeto supremo, pero en la forma en la que se ha estado celebrando la Navidad, la gloria se desvía de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que el Salvador viniese a nuestro mundo. Jesús, la majestad del cielo, el Rey del cielo, depuso su realeza, dejó su trono de gloria, su alta investidura, y vino a nuestro mundo para traer auxilio divino al hombre caído, debilitado en su fuerza moral y corrompido por el pecado. Los padres debieran recordar estas cosas a sus hijos e instruirlos, renglón tras renglón, precepto tras precepto, en su obligación para con Dios, no en la que creen tener uno hacia el otro, de honrarse y glorificarse mutuamente con regalos. Este es el tipo de celebración que ella promovía. Ella promovía a Cristo, ella promovía su vida, ella promovía lo que Él iba a hacer en el santuario. Vamos a ver que en el Hogar Cristiano, en la página 438, párrafo 3, ella nos indica de qué tiene que estar hecho nuestro árbol. Dice, el árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión, con tal de que sus ramas estén cargadas con frutos de oro y plata de vuestra beneficencia, y ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Hermanos, nosotros no podemos estar adornando nuestras casas, nuestras iglesias con ese tipo de guirnaldas, globos y solamente cosas para ostentación. Nuestras casas deben traer el símbolo de nuestra benevolencia. Y sabemos que la benevolencia no es algo que se muestra físicamente, porque ni nuestra mano izquierda ni nuestra mano derecha debe saber qué es lo que hemos hecho bien para y para quién. Si no se ve colgado, si no se ve exactamente lo que nosotros hacemos por los demás, ese árbol es idolatría pagana, no es un árbol dedicado a la celebración de Dios, no es algo que nosotros hemos dedicado. Hermanos, hermanas, si creemos que nosotros podemos tener un árbol decorado con ese tipo de adornos bonitos, caros, lujosos, que muestren solamente nuestra vanidad y nuestro ego, estamos muy equivocados. Porque si lo hacemos así, nosotros estamos
Si lo hacemos así, nosotros no somos diferentes de aquellos paganos que celebraban esas fiestas en honor a los dioses Odín y Frey o al dios Saturno y al Sol. Nosotros no somos diferentes de ellos. Nosotros no nos podemos llamar verdaderos cristianos, ni mucho menos verdaderos adventistas celebrando así la Navidad. Vamos a ver qué es lo que dice ella también en el Review en General del 9 de diciembre de 1990, el artículo 4, el párrafo 4. Dice, si es que se celebra la Navidad, debe hacerse de una manera que esté en armonía con su significado. Cristo debe ser recordado, su nombre honrado, la vieja historia de su amor debe ser contada. En lugar de decir con nuestras acciones que estamos apartando a Cristo de nuestras mentes y corazones, deberíamos dar testimonio a los hombres, a los ángeles y a Dios de que recordamos a nuestro Redentor, siguiendo su ejemplo de abnegación por el bien de los demás. Pero el día elegido para honrar a Cristo es dedicado por muchos a honrarse y a agradarse a sí mismos. Designado para mantener al Salvador en la memoria, se gasta en hacer que sea olvidado. No dejemos que los placeres y las tradiciones paganas, mundanas, ocupen el lugar que debe ocupar nuestro Redentor. Hermanos, sabemos que Él vino y Él ya hizo su parte en esta tierra y ahora sabemos que está en el santuario celestial. Está por acabar su obra de redención y vamos a ver Mensajes Selectos, tomo 1, página 145, párrafo 2, dice así. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente, hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo, en el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote, en el lugar santísimo, en el santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. ¿Se requiere algo menos de nosotros en este día real de expiación? Cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable, continúa diciendo, ¿cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay! ¿Cuánto orgullo prevalece en medio de la iglesia? No. Cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, a la frivolidad y a las diversiones, cuánto deseo de la supremacía, cuánto orgullo, cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, la frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. ¿No escudriñaremos las Escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo? ¿No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación? Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición del alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. Y continúa, levántese la iglesia y arrepiéntase de su apostasía delante de Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión
y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Aquí acaba la cita de Mensajes Selectos, volumen 1, página 146, párrafo 3. Hermanos, ¿creéis que estas citas las aplica a la inspiración a otras iglesias? No. Estas están dirigidas a nosotros y nosotros tenemos que prestar atención y hagamos de estas fechas un momento para recordar la obra de Cristo, para recordar que Él ya está por acabar su obra en el santuario celestial y pronto va a pronunciar su juicio sobre los vivos, y que Dios nos perdone por haber pasado tanto tiempo, tantos años celebrando dioses paganos, idolatrizando a otros dioses y no a nuestro Dios verdadero. Podéis tomar vuestras conclusiones de qué es lo que significa celebrar la Navidad, pero yo no creo que sea más idolatría, ni mostrar vanidad, ni glotonería, sino hay que hablar de la obra que Cristo ha venido a hacer por nosotros, la obra de redención, la obra que Él está por culminar en el santuario celestial, el juicio para los vivos y su segunda venida. Que el Señor nos ayude a comprender la importancia de este tema y el no hacer de estas fiestas unas fiestas paganas, sino vamos a celebrar, si es que celebramos algo, recordando la obra de Cristo en el santuario celestial. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar, eso es lo que nosotros tenemos que predicar, eso es lo que nosotros tenemos que celebrar. Y que Dios nos bendiga. Hasta la próxima.